Muy buenas tardes. A ver si se ve y se escucha bien. Buenas. A ver, aseguremos que... Vale, de acuerdo. Están conectándose varios participantes. Excelente. Se ve y se escucha. Voy a abrir el chat que tenga esta vía de contacto. Vale. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por participar en esta nueva charla de traducción vital, los 11 pasos de la magia. Permítanme que voy comprobando también mientras tanto que se esté grabando todo bien. Vale, de acuerdo, porque recordemos que también tendrán posibilidad de recordar la grabación del encuentro de hoy quienes se apuntaron directamente, excelente, quienes se apuntaron a también recorrer esa vía. De todas maneras, después de la charla me pondré a editar lo que es la grabación y se las enviaré a todos los participantes. Sí, hay varios de ustedes que se conectan directamente a través de grabación y bueno, es la vía, es una de las vías que está abierta también desde el inicio. Muy bien, en primer lugar, de nuevo les agradezco su amabilidad y su tiempo de decidir participar en este recorrido que hacemos para descubrir, gracias a el método de los 11 pasos de la magia que José Luis Parisse codificó, ubicando la enseñanza en común que comparten todas las culturas originarias, enseñándonos a cada uno a iniciar el recorrido iniciático y a recorrer el recorrido iniciático en cada uno que según cada uno decidamos. Gracias entonces a los 11 pasos de la magia, descubrir esa misma lógica que José Luis ya codificó en el método, descubrirla también en los textos originarios. Por ejemplo, el arte de la guerra de Sun Tzu. Yo entiendo que es una vía muy útil, muy directa. ¿Por qué? Porque a lo mejor conocen ya este concepto que se llama la rueda iniciática, la rueda mandálica de la iniciación, que es una herramienta que nos ayuda a mapear el recorrido iniciático de cada uno. Rueda mandálica de la iniciación. ¿Qué es lo que nos dice esa herramienta, ese mapa? Que todo camino iniciático que se recorre y que recorremos cada uno continuamente, si decidimos ingresar y recorrer el camino iniciático, consiste de 4 etapas. Tiene muchas lecturas. Esto se puede aplicar por muchas vías. Una primera lectura es posible ubicarla. O sea, recorrido iniciático, 4 etapas, 4 fases. Guerrero, que tiene que ver con tu mundo interior. Mercader, que tiene que ver con qué hacemos cada uno para aprovechar las fuerzas de lo exterior. Sacerdote, que nos permite conectar lo interior con lo exterior en un puente, por eso sacerdote pontífice, generador de puentes. Y mago iniciado, que toma las 3 fases simultáneamente, continuamente, para generar realidad iniciándose. El arte de la guerra nos habla muy directamente, es posible escucharlo desde el principio, que tiene que ver directamente con el guerrero. Es la primera fase de la rueda mandálica de la iniciación, de todo camino iniciático. Tú quieres iniciar algo en tu vida. Quieres iniciar tu propio trabajo, quieres iniciar tus propias relaciones de pareja, quieres iniciar tus propias relaciones familiares, quieres iniciar tener buenas relaciones de amistad también, quieres iniciar buenas relaciones sociales, quieres iniciar viajes por el mundo. Lo que te enseña la iniciación es que, ok, vamos a recorrer los pasos con que tú generes iniciar eso que quieres iniciar. Lo que hay que hacer para eso, entonces, es aprender a iniciarnos a cada uno de nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña, en primer lugar, la iniciación. Desde un recorrido interior. ¿Qué significa recorrido interior? Si hay algo que no puedes conseguir, es porque hay un obstáculo que te impide llegar a eso. Pero ese obstáculo no está fuera, sino que está dentro de cada uno. ¿Qué pasa respecto de tu palabra? ¿Qué pasa respecto de tu pensamiento? ¿Qué pasa respecto de tus sentimientos? Aprender a tomar cada uno de esos elementos sutiles es lo que nos enseña el viaje interior. Ahí yo pienso que no puedo sentir lo que yo quiero. Ahí pienso que no puedo decidir sobre mi energía. Cuando trato de hablar con mi jefe para negociar un
aumento de sueldo, directamente tengo miedos, tengo vergüenza, no queda claro lo que digo. La iniciación te enseña a tomar todos esos factores que hacen a tu mundo interior y desde eso, que es lo más poderoso del mundo, lo sutil, generar tu realidad. Por eso, viaje interior. O sea, aprender a tomar tus sentimientos, tu palabra, tus pensamientos y desde ahí, desde eso, generar se le dice así, densificación desde lo sutil a lo más denso, la realidad que tú quieres. Eso te exige una disciplina, te exige un recorrido, aprender a descubrir, desocultar cuestiones de ti mismo como persona que nunca pensabas que ibas a tener posibilidad de descubrir, de tomar, de decidir sobre eso. Aprender a ir más allá de los límites que te dijeron de lo que es posible, imposible, necesario y contingente en tu vida. Eso, todo eso, y simplemente estoy ubicando una brevísima, en un primer momento, constelación de pinceladas de todos los tesoros que nos enseña la iniciación. En Traducción Vital vamos a recorrer cada una de esas cuestiones. Y vamos a recorrer y reconocer esa misma lógica en los textos originales. Por ejemplo, iniciando por el arte de la guerra. Texto muy interesante que tomar también porque, como ya hemos hablado en otras ocasiones, la gente se cree que el arte de la guerra de Sun Tzu es simplemente una cuestión de estrategia militar y como máximo tratan de ver una cierta aplicación de mercader, de aplicar en los negocios. De hecho, si se ponen a encontrar distintos vídeos de YouTube o de esos grandes supuestos, formadores, coaches, etcétera, al respecto, y tratan de tener, y se detienen precisamente en eso, en simplemente ver lo mercaderil ahí, tratan de ver cierta aplicabilidad en cuanto a lo que dice Sun Tzu, lo reducen simplemente a las cuestiones de negocios. ¿Que es aplicable? Sí, pero reducir la cuestión simplemente a algo de negocios de por sí contraviene el espíritu de lo que Sun Tzu enseñó y de lo que Sun Tzu enseña. Y de hecho es que hasta está explícitamente ubicado en el texto. De hecho, en ocasiones anteriores ya hemos iniciado a recorrer algunas de las claves que incluso desde el primer capítulo aparecen. Desde el primer capítulo dice Sun Tzu, parafraseo, aquí les ofrezco un resumen interpretativo de lo que ubica Sun Tzu al respecto. Dice, no es posible reducir lo que se está ubicando aquí a una cuestión de cualquier tipo de fragmentación. O sea, no es posible fragmentarlo simplemente a una cuestión de militarismo, no es posible fragmentar a una cuestión de simplemente negocios, aun cuando esa enseñanza sea aplicable a cada una de esas áreas. ¿Por qué? Eso está explícitamente ubicado, argumentado en el libro. Hoy no vamos a ingresar exactamente a esa cita, vamos a ir por otra vía. Pero en siguientes charlas, perfectamente lo tenemos posibilidad de retomar y de reubicar. En todo caso, también les recomiendo que si todavía no han escuchado algunas de las charlas que están ubicadas, publicadas en mi canal de YouTube, que es Agencia Prophecy, después les enviaré junto con el vídeo de esta charla el enlace también al canal. De hecho, probablemente esté subida la charla a ese canal, que es el que regento yo, Agencia Prophecy. Ahí también están publicadas varias charlas abiertas donde ya hemos iniciado a hablar, recorrer, descubrir algunas de las claves que desde los 11 pasos de la magia tenemos posibilidad de descubrir y traducir e interpretar tanto en el libro como del libro a la vida de cada uno. Ahora mismo les propongo que ingresemos por una pregunta que venimos trabajando desde la vez anterior, que es respecto de qué es una guerra. Ya que nos está enseñando Sun Tzu en primer lugar el arte de la guerra, viene bien iniciar con una pregunta que nos impulse a cada uno a ir más allá de las asociaciones automáticas, de los prejuicios, de los precondicionamientos que generalmente solemos tener cuando iniciamos a abordar estos temas.
Si yo voy directamente a leer El arte de la guerra teniendo una preconcepción de qué significa una guerra, directamente todo lo que tenga posibilidad de descubrir ya está limitado por esa preconcepción previa. Preconcepción que es sutil, preconcepción que no la has decidido tú, si permites que la decida la sociedad, la época en la que naciste, los paradigmas imperantes. La clave, en primer lugar, está en atender a la escucha. Voy haciendo aquí un breve resumen de cuestiones que ya hemos recorrido en ocasiones anteriores. También me gustaría que quienes de ustedes están conectados en directo, si quieren en algún momento plantear preguntas, conectar audio también para plantear algunas cuestiones y tal, por favor háganlo. Sí es cierto que les solicito, por favor, cierto orden, en el sentido de si todavía estamos en una introducción a la temática de hoy, sí les agradezco que porfa tratemos y continuemos enfocando en lo que estamos recorriendo, y cuando sea la apertura de preguntas y tal, pues ahí adelante tienen posibilidades de explayarse bien ordenadamente. Bien, como les decía. Guerra. ¿Qué es una guerra? Estuvimos recorriendo desde la vez anterior. Guerra significa, en primer lugar, etimológicamente, haciendo un breve estudio etimológico de las raíces de la palabra, el método de la enseñanza nos enseña a escuchar en primer lugar lo que dicen auténticamente las palabras, no suponer ideativamente qué es lo que dicen, sino escuchar. Una vía de aplicación, no digo que sea la única, pero una vía de aplicación de eso es, en primer lugar, ir a escuchar qué es lo que dice la etimología original. Al respecto, nos dice esa breve investigación terminológica, etimológica, que guerra tiene una raíz en la misma etimología de confusión, o sea, una confusión. Cuando hay una guerra, cuando hay una guerra en lo denso, quiero decir, cuando hay una guerra en lo denso, o sea, Estados Unidos queriendo ir a partirles el traste a los de Oriente Medio, al revés, los de Oriente Medio queriendo ir a partirles el traste a los de Estados Unidos. El Papa peleando, bueno, el Papa, nada de bueno, pero el Papa peleándose contra, sea la época que sea, la Iglesia, peleándose contra cualquier otro bando ideológico o religioso que surja en el momento de que ustedes, el Dios que siguen ustedes es falso, el Dios que nosotros seguimos es verdadero y por tanto ustedes tienen que someterse a nosotros, etcétera, 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 etcétera. Lo que nos dice la palabra en primer lugar, que hay cierto estado de confusión. Y yo por eso, ante esa cuestión, quiero plantearles la primera pregunta de hoy. Si yo les dijera, ya que estamos recorriendo temática, guerra, el arte de la guerra. El arte de la guerra, cuyo autor es Sun Tzu. Sun Tzu la escribió en tablillas hace milenios, si bien recuerdo. O sea, sí, porque es antes de Cristo, totalmente, o sea, hace milenios. En ese sentido, Sun Tzu seguía una tradición, y sigue una tradición iniciática oriental. La tradición, no voy a decir entonces tal vez tradición, porque tal vez puede confundir, pero sí una línea iniciática, convergente, coherente con lo que enseñan todas las culturas iniciáticas del planeta, cada uno con su pintoresquismo, también eso totalmente respetable. La más famosa, por así decirlo, de Oriente, de Extremo Oriente, es el taoísmo. De hecho, precisamente, Sun Tzu se la pasa todo el rato hablando del Tao. Tao. ¿Recuerdan cuál es la, vamos a decirlo, no la figura, pero sí la representación más famosa del Tao? Seguramente que sí, ya seguramente la conocerán si les interesa, incluso por cultura general. El Tao, recordemos, suele ser representado como un símbolo redondo, un círculo, compuesto, en primer lugar, por, se suele decir, dos lados, dos polos, vamos a llamarlo así, el yin y el yang. Suelen estar representados por dos colores distintos. De hecho, si bien recuerdo, hasta algunas banderas del mundo tienen su base en esa representación. No digo que sea esa exactamente su bandera, pero el símbolo del Tai Yi Tu,
como se le suele llamar, si bien recuerdo técnicamente, es muy famoso, se recuerda. Yo les podría decir, en primer lugar, vamos a comprender desde dónde Sun Tzu escribió El arte de la guerra. Porque comprendiendo y aprofundizando y aprendiendo a aplicar esa misma lógica que Sun Tzu aplica y aplicaba, pues entonces nosotros vamos a tener una base mucho más sólida, mucho más firme, desde donde acceder a recorrer lo que nos enseña el arte de la guerra, sin permitir que los prejuicios occidentales con los que nos educaron interfieran en la interpretación que cada uno hagamos. Interpretación que, les recuerdo, no se limita simplemente a entendimiento, porque interpretar, como su misma terminología indica, también habla de, por ejemplo, cuando tú interpretas una obra, tú le estás poniendo una aplicación a lo que dice un guión. Guión que también puede ser perfectamente una enseñanza. O sea, interpretar una enseñanza no simplemente significa comprenderla, sino también aplicarla. Por eso conviene que tanto al comprender como al aplicar, desde antes hayamos realizado un recorrido que nos permita vaciarnos de esas ideas previas, esos prejuicios previos, que si no nos vaciamos de eso, van a determinar, van a limitar, van a recortar toda posibilidad de acceso, de recorrido, de alimentación respecto de lo que nos enseña cada uno de esos textos iniciáticos originarios. Bien. Como les decía, entonces, recuerdan el Tao, recuerdan la figura del Tao. Yo les podría hacer una primera pregunta al respecto. Si yo les preguntara ahora, ¿cuántos bandos, cuántos lados, cuántos polos, podríamos decir, tiene el Tao? Si se lo preguntaran así, por ejemplo, le preguntaran, sí, generalmente, si tú dices, mira, yo quiero aprender también de la figura del Tao, ¿cuántos bandos, cuántos lados tiene el Tao? Si pueden ubicarlo en una posible respuesta. Ahí ubican dos polos. Muchísimas gracias, Sergio. Yin y Yang. Y yo te podría decir, se podría perfectamente responder, ok, entiendo que es una posible respuesta, podríamos entender que es lógico, pero también se podría decir, ¿dónde hay dos polos? Si es solamente una figura. Que yo sepa, por así decirlo, el Tao es un círculo, tendrá colorcitos y tal, pero yo veo ahí una cuestión solamente. ¿Dónde hay dos polos? No, en todo caso hay un. De hecho no se le llama Taos, se le llama Tao. Punto. Es uno, una totalidad. De hecho esa es una de las etimologías de una de las traducciones de Tao. Hace referencia al todo, por así decirlo, al Tao. Una totalidad. Lo que les quiero mostrar en un primer momento es que, por caso, si pretendemos acceder a lo que nos enseña el Tao y pretendemos acceder a eso desde lo que nosotros como occidentales pensamos y tenemos por prejuicios previos, vamos a chocar totalmente, porque podría decir que dos polos leche, es decir, me dirás yin y yang todo lo que tú quieras, pero el Tao es uno, punto. Otra cosa muy distinta es si por caso dijéramos, oye, ahí hay varias lógicas. Podríamos decir, por ejemplo, una familia, ¿cuántos tiene? Una familia, cual sea. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos bandos hay en una familia, podríamos decir? Para pensarlo así rápidamente con ejemplos cotidianos. Si les es posible pensarlo así rápidamente en el chat, a través del chat, evidentemente hay muchos casos, ¿sí? Pero vamos a decir un ejemplo tipo de una familia. Pero podríamos ver, ya estás pensando de manera distinta, ya están pensando de manera distinta. Al principio sucedía lo mismo, porque antes no dijeron también lo mismo respecto del Tao. Podrían decir, es solamente un bando, pero en realidad tiene varios componentes. Ven que ya empieza a haber varias lógicas funcionando a la misma vez, que no es posible reducir la cuestión de la misma manera como lo estaban planteando antes respecto del Tao. Si me dijeran a mí, el Tao es solamente uno, no, pero yo veo ahí dos, yo veo Yin y Yang, y siempre me han dicho que hay Yin y Yang. O sea, ¿qué es lo que hay? Hay uno, hay dos, ¿cuántos hay? Ven que en un primer lugar hay una especie de confusión, hay una situación de confusión previa, donde no tenemos claro qué es lo que hay, qué es lo que no hay, si es que hay varias cosas a la vez y hay varias lógicas diferentes, y lo que pasa es que funcionan
vamos a decirlo así, en distintos niveles, en distintos paralelismos. Si partimos de ideas confusas previas, lo que vamos a detonar finalmente es choque una y otra vez. En primer lugar, choque contra, es que no entiendo qué es lo que pasa ahí, que me dicen que el Tao es uno, pero después resulta que hay dos. Ahora les digo, vale, vamos a seguir la misma línea de pensar, como se dice, el train of thought, la misma línea de silogismo respecto de yin y yang. Vale, vamos a aceptar entonces, en un primer lugar, vamos a seguir estimulando, esto es una de las vías del Wu Wei, ya los aprenderemos más adelante, Sun Tzu. Evidentemente, como estrategista iniciático militar, tenía que dominar el Wu Wei, la vía de la no acción. ¿Qué es todo eso? Lo aprenderemos más adelante. José Luis también da una enseñanza totalmente demoledora que toma también el Wu Wei. Y me encantaría también desarrollar yo en mí mismo y también a través de estas actividades de la oportunidad de enseñárselos también a ustedes. Paso a paso, en primer lugar. Si vamos a estimular en primer momento la respuesta respecto de yin y yang. Hola, ¿qué tal? Buenas. A ver, aquí, si es posible, asegúrense si no van a... Un momentín. Excelente. Excelente, muy bien. Para que también se vea mi cámara. Recuerden, no es necesario que pongan la cámara de ustedes. Y si es posible, asegúrense también de poner el mute si no van a plantear alguna pregunta de voz en algún momento. Cuando sí sea posible oportunidad de pregunta, y perfecto también que pongan voz en audio. Bien, como les decía, sigamos entonces la línea de razonamiento respecto de, ok, Tao, hay yin y yang. Nos los han dicho y se puede encontrar en los distintos textos de la cultura taoísta. Yin y yang son dos. ¿Podrían identificar cuáles son, por así decirlo, los representantes dentro de la figura del Tao? Dentro del mapa del Tao, vamos a decir, porque no es simplemente una cuestión figuresca, no es simplemente imaginario, sino que es un mapa que tiene mucho más registro. Al respecto, dentro del mapa del Tao, ¿podrían identificar qué elementos hacen referencia a yin y yang? O sea, pueden ser colores, pueden ser formas. Si tienen posibilidad de a lo mejor recordarlo rápidamente e indicarlo por el chat, les estaría muy agradecido porque así tenemos posibilidad de hacer un intercambio continuo y eso pues ayuda muchísimo, un chispazo, y eso permite encender fuego. Y con el fuego se puede hacer una hoguera muy bonita. Recordemos, ¿dónde es posible identificar yin y yang dentro del mapa del Tao? Pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser indicaciones. ¿Vale? Blanco y negro. Nota a pie de página. En este punto, entiendo que no es necesario ponerse muy, por así decirlo, estricto a nivel de qué color es cuál. ¿Cuál color es cuál? ¿Cuál corresponde a cuál? ¿Por qué? Si bien es cierto que también eso está bien articulado y además según qué dialécticas pillemos también es conveniente algunas indicaciones u otras según la enseñanza original taoísta, en cierto momento de, por así decirlo, el desarrollo dialéctico, entiendo que no es necesario ponerse a hacer disquisiciones al respecto de si el blanco es el yin, si el blanco es el yang, si etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a nivel dialéctico, por ejemplo, al igual que los polos de un imán, tú dices, vale, ¿qué es lo que tiene de positivo el polo positivo para ser positivo? No es tan importante en un nivel. Veo que recordemos, también aseguremos por favor estar en puntual, que se sumen, no sé si a lo mejor Maite tendrá, voy a asegurarme de que ella también. Vale, ya se está sumando a la llamada Maite. Recordemos, por favor, estar en puntual. Voy a asegurarme después de hacer una pequeña edición al respecto. Me lo apunto por aquí, disculpen lo poco ortodoxo. A ver, no se preocupen al respecto si en algún momento no les llegara la llamada, porque de todas maneras siempre tenemos disponible lo que se llama el audio y el vídeo disponible. Vamos a seguir adelante, así no perdemos tiempo a nivel de lo técnico. Como les decía,
Entonces, venga, blanco y negro, masculino y femenino. Podrían ser perfectas articulaciones a nivel dialéctico. Y yo les podría decir, vamos a hacer, como les decía, vamos a hacer una apuesta. Vale, ¿me podrías decir cuál es el yin y cuál es el yang? Recordemos que estamos haciéndolo de una manera incluso hasta un poquito lúdica. Ojalá que sí que resulte divertido. No se pide ahora mismo rigurosidad, por así decirlo, a nivel de, vale, tiene que ser tal porque lo que dice tal tablita de la cultura taoísta, que es súper respetable. Pero lo que quiero decir, ahora mismo no necesitamos mucha rigurosidad académica, sino que simplemente estamos haciendo un juego de seguir el razonamiento, seguir la lógica para descubrir desde dónde viene ese razonamiento, desde dónde viene esa lógica y ahí decidir. También aprender a escuchar y ahí decidir, oye, pues mira, esta lógica no me conviene o esta lógica sí me conviene. Podrían indicar, por ejemplo, si el blanco el yin, si el blanco el yang, si el negro el yin, si el negro el yang. Si es posible que los escriban, se escucha, por cierto, se escucha y se ve. Si es posible que también lo indiquen, vale, ok. Digo, por asegurarme que siga escuchándose y siga viéndose todo bien. Si es posible que lo indiquen en el chat. Hago también una breve pausa, así también descanso mi voz. Vale, bueno, es blando el femenino. Si eso lo llega a escribir en Facebook, te llueven las críticas de una manera. Vale, pero bueno, no, ahora ya lo que he escrito está escrito. Vamos a ver, si Sergio puso que el blando es el femenino, ya después vienen las feministas y respeto a todo el mundo, lo que sea, pero hay que tener un cuidado hoy en día. Es decir, el blando es el femenino, el blanco, vamos a decir, ok, blanco, femenino, negro, masculino, vamos a decir, ok. Vamos a decir, en ese caso, blanco, yin, y negro yang, vamos a poner así. Y yo les podría preguntar entonces, ¿y de dónde llegamos a esa conclusión si cuando yo veo el trocito, por así decirlo, esa especie de 9 o esa especie de 6 invertido, blanco, yo ahí veo un puntito negro? Así que no se puede decir que el yin sea blanco. Como decir, las yeguas son blancas. No. Tendrán cosas blancas, pero no es que sean blancas. Por así decirlo, los gatos negros y blancos son negros solamente. No, porque tienen... Vean los vídeos, si tienen las patitas blanquitas, si tienen, por así decirlo, el cuerpo, la pancita blanca, lo que sea, ya no son gatos negros. Aun cuando, lo mismo con el yang, quiero decirles, yo veo el yang, veo la mitad, que se le suele llamar yang, en el Taiyitu, en el mapa del Tao. Y me dicen, el yang hace respecto a lo negro. No estoy hablando de una cosa de raza, no voy a hacer que de repente se malinterprete. No, pero es decir, el yang, esa mitad negra, supuestamente negra, yo ahí no veo que sea negra. En todo caso será 90% negra, pero sigue teniendo un punto blanco. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Fíjense que cuando se arman supuestos bandos enfrentados, porque siempre se suele decir que el yin lucha contra el yang contra el yin, que si los hombres tienen que luchar contra las mujeres contra los hombres, lo que sea, hay cierto nivel de confusión de entrada, porque ni los negros son negros ni los blancos son blancos. Hay una confusión, y por esa confusión es que las guerras en lo denso se detonan. Esto se puede comprobar de manera muy dramática a nivel de casos reales. Por caso, si bien recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, precisamente Adolf Hitler se empecinó tanto en exterminar a los judíos, y si bien recuerdo a nivel histórico, él tenía antepasados judíos. O sea, se formaban dos bandos, pero había una confusión, o sea, dos bandos en lo imaginario, parecen dos bandos, la gente se cree que hay dos bandos que están enfrentados, pero en realidad de base hay una confusión. ¿Cómo vas a decir que tú vas a pelearte contra todos los judíos si tú también eres judío, pero dices que te peleas contra los judíos? Más aún, los casos de... esto se puede comprobar, de hecho hasta ahí ya se ha formulado, por así decirlo, una especie de cliché del cual también surge a partir de historias. Las cuestiones que tienen que ver respecto de la discriminación perjudicial
contra los homosexuales. También soy homosexual y no pretendo hacer una cuestión política al respecto, ¿no? Sino simplemente estoy utilizando distintos casos, casos en lo social para ir ilustrando ciertos puntos explicativos. Hay muchos casos de supuesta gente que son antihomosexuales, que si son, no sé si tiene, homófobos, efectivamente, homófobos. Y finalmente se descubre que ellos también son homosexuales reprimidos. Se pretende armar dos bandos, pero resulta que después de base hay una confusión. Más cosas. Los casos de violaciones sexuales y abusos sexuales y agresiones sexuales perpetradas por integrantes de la iglesia. Supuestamente ellos se oponen por su voto de celibato, o sea, los curas de la Iglesia Católica supuestamente se oponen por su voto de celibato en un bando opuesto a lo que es la utilización de la sexualidad. Desde el momento en que tú dices no quiero sexualidad en mi vida porque me hago cura y por tanto tengo que ser célibe, de alguna manera te estás oponiendo al concepto de sexualidad. Luego después encima se ponen a hacer, ¿cómo se llama?, cursos de matrimonio. Te van a dar cursos de matrimonialidad, gente que nunca ha tenido un matrimonio en su vida. Es un poco curioso, y curioso no, irónico, ¿sabes? Bastante contradictorio. Como si yo te voy a dar a ti clases de sexología y resulta que soy virgen. No. Por lo mismo con eso, es decir, ¿qué educación sexual vas a dar tú si ni siquiera, en principio, has llegado a tener experiencias al respecto, sino directamente pillaste un voto de castidad? No vas a venirme a enseñar de familia cuando tú ni siquiera tienes familia a nivel de que no has generado tu propia familia. En todo caso, viniste con una familia dada, pero esa simplemente no es suficiente si es necesario generar una educación al respecto. Bueno, eso simplemente como, por así decirlo, unos primeros chispazos que también es posible hablar y dar continuidad al respecto a la temática en siguientes ocasiones. Lo que les quiero decir al respecto es que donde en lo denso parece que se arman dos bandos, dos polos que chocan, en lo sutil, o sea, en lo que no es tan evidente, en lo que es más penetrante, de hecho sutil significa penetrante, en lo que no es manifiesto, es posible detectar una confusión que genera choques en lo denso. Choques, por caso, lo que conocemos hoy en día como guerras. De hecho, si piensen ahora mismo en una guerra. Si por ejemplo, han visto en El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, esas Game of Thrones y tal, distintas películas de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Y si es posible que lo vayan indicando también en el chat, así tenemos cierto feedback al respecto. Si han visto esas películas, esas series, esos libros, etcétera, y recuerdan el momento de choque entre ambos bandos de la guerra, de verdad hay dos bandos. Piensen, ¿saben? Son dos ejércitos, sí, como se suele ver en esas películas de Peter Jackson y tal. Tenemos dos polos, por así decirlo. Van acercándose y empiezan lo que es el choque estrictamente dicho. ¿Dónde hay dos bandos? Si están todos mezclados. Cuando ya llega, por así decirlo, la densificación de la guerra, ya no hay dos bandos. Son, por así decirlo, todos pegándose de hostias contra todos. De hecho, más allá de la ficción, por así decirlo, si se trata de soldados que están peleando en carne viva y están en mitad de locura de sangre, por así decirlo, de impulsos sangrientos, si empiezan a dar espadazos por todos lados, a tirar balazos por todos lados, como sucede en los tiroteos, no hay bandos. Es decir, te pilla un sablazo y te mueres tú también, aunque seas del mismo bando que el otro, supuestamente. Hay una confusión y eso hace destrozo. Cuando existe esa confusión totalmente caótica, totalmente desordenada, directamente destrozo total. De hecho, podríamos decir en cierto punto es que en las guerras humanas, en realidad no hay dos bandos. Si de entrada pudiera haber dos bandos bien diferenciados,
ya sería un avance. No digo con eso que haya que hacer guerras en lo denso. Digo que si de entrada hubiera las condiciones de recorrido interior con que lograr de verdad diferenciar dos bandos, poner una división en lo sutil que no implique separarse en lo denso. Esto tenemos posibilidad de hablarlo muy en profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente una nota a pie de página. Que cuando se suele hablar de diferencias entre distintos, vamos a llamarlos así, grupos de la humanidad, bueno, diferencias entre personas, lo que se suele decir es, o somos todos iguales y pretendemos ser todos iguales, lo cual, venga, todos mediocres, todos somos mediocres, todos somos iguales, igualdad entre las personas, todos queremos ser iguales, etc. Mira, yo sinceramente no quiero ser igual que tú. Pero no porque yo piense que yo sea mejor o peor que tú, sino que simplemente no quiero ser igual. A lo mejor a ti te gusta hacer unos desarrollos, te gusta tener tus, vamos a decir, tus propios hobbies, tus propias aficiones, tus propios trabajos, tus propias oportunidades, y ni tú tienes por qué ser igual a nivel de todo eso, no tienes por qué ser igual a mí, ni yo tengo por qué ser igual a ti. Lo cual no significa que de repente tú seas mejor o peor que yo, ni que yo sea mejor o peor que tú. Le digo, ¿esto por qué lo digo? Porque a nivel de lo de establecer diferencias, establecer divisiones entre los dos bandos, porque algo al respecto estaría muy bien que nos planteásemos a nivel de lo que sucede, lo que nos sucede a cada uno de nosotros, a nosotros como hombres y también a las mujeres. Es decir, pretendemos que tenemos que ser todos iguales entre hombres y mujeres. Yo no quiero que una mujer sea igual que yo, pero no porque yo piense que yo como hombre voy a ser mejor que una mujer o porque piense que las mujeres van a ser mejores que yo. No es por eso, sino simplemente no quiero, por así decirlo, que seamos todos iguales. No tenemos todos que ir con la raya pintada puesta hacia un lado, la raya al medio, o todos masculinizados o todos feminizados. No necesariamente. No tiene por qué ser así. Simplemente cada uno tiene posibilidad, gracias al método de la magia, de aprender a decidir las propias diferencias. Punto. No es necesario que seamos todos iguales. Lo digo porque hay un discurso, precisamente, no voy a decir que sea una cuestión hoy de manipulaciones sociales y de si holdings y si de guerreros de la justicia social, todas esas cosas en las que la gente de internet hoy en día se descabra totalmente, se descalabra totalmente. No, sino que simplemente, ok, tenemos posibilidad de ser diferentes hombres respecto de mujeres y también tienen posibilidad las mujeres de ser diferentes respecto de los hombres, respecto de nosotros los hombres. Simplemente diferente. No necesariamente significa mejor o peor, sino simplemente diferente. Bien, como decía, si hubiese posibilidad de establecer diferenciación entre dos bandos de entrada en una situación, llamémoslo así, de guerra, de entrada tendríamos un avance muchísimo más potente. Esto donde también se puede ver fácilmente. ¿Recuerdan las situaciones que por caso se han detonado de choques entre las culturas de Oriente Medio y las culturas occidentales, cuyo representante más conocido, vamos a llamarlo así hoy en día, Estados Unidos? Por caso, si vamos a decir, si Oriente Medio lanza un ataque, no es que haya empezado ahí, pero supongamos, Oriente Medio lanza un ataque a Estados Unidos y Estados Unidos responde lanzando un ataque a Oriente Medio, uno podría decir ahí, en un primer momento, dos bandos. Pero de verdad hay dos bandos. Si tú me pegas a mí y yo respondo pegándote a ti, podríamos preguntar en un primer lugar, ¿a ustedes les parece que tratar de solucionar las cosas pegándose a puñetazos es una solución? Está bien que lo pensemos, aunque sea, en ese sentido. Si yo voy y por así decirlo, hoy en día, si tú me dices algo que a mí me ofende, yo lo que voy a hacer es te doy un puñetazo y te rompo una silla encima, ¿cómo quedo yo? ¿Bien o mal? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Si es posible que... Vale, gracias. Entonces, si tú, digamos, me dices algo que me ofenda y yo lo que hago, respondo es, cojo una silla y te la rompo en la espalda, ¿yo quedo como un civilizado o como un bárbaro? ¿Quedo como alguien que recurro a cuestiones avanzadas o quedo como un violento, efectivamente, un salvaje?
Podríamos decir entonces que esa recurrencia a la agresión automática, casi tribal, es falla, es problema. Tengamos esa premisa en mente. Llevémosla a aplicación, entonces, a comprender qué es lo que sucede en la realidad. Si supuestamente quien lanza el primer ataque, que no digo que sea así, pero pongámoslo en situación virtual, Oriente Medio le lanza un ataque a Estados Unidos. ¡Pum! Destroza una ciudad. Sucedió con lo de las Torres Gemelas. Y Estados Unidos responde bombardeando los sitios de Oriente Medio, a las culturas de Oriente Medio, las culturas árabes, etc. Uno de esos recurrió a la violencia. El otro recurrió a la violencia. Ven que, aunque parecen opuestos, en realidad ambos fueron a una misma igualdad. Por eso les decía lo de que no tenemos por qué ser todos, de hecho, que seamos todos iguales es más problemático que por así decirlo, solución. ¿Por qué? Porque si tú recurras a algo que es fallido, si tú fallas y yo también fallo, los dos fallamos en lo mismo y los dos acabamos metidos en el barro. Acabamos mal. Peleándonos, tratándonos de romper el traste del uno al otro, ensangrentados, metiendo cada vez más destrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, por caso, pensemos en las famosas historias de los grandes maestros de artes marciales orientales. Viene un bandido y trata de tirarle un tajazo para matar al maestro. El maestro bloquea el golpe, lo desarma y, vamos a decirlo así, lo incapacita, lo cual no significa que le haga daño, sino que simplemente impide que haya más golpes. Aunque el maestro recurrió también a un arte marcial, eso no significa que haya recurrido a la violencia. En el sentido, él simplemente se defendió. Punto. E impidió que el otro lo continúe atacando. Pero ni lo mata, ni es que vaya a una agresividad. Ven que aun en una situación que podríamos llamar de pelea, hay una diferenciación. No es que se pusieran a pegarse de puñetazos el uno al otro, etcétera, etcétera. Sino que ante el ataque violento, el maestro respondió con una respuesta diferente. Respuesta diferente que a través del arte marcial, lo que enseñaban las culturas, por ejemplo, que originaron el karate, etcétera, etcétera, las distintas artes marciales, tenían una vía que, es cierto, también incluía mucho de, por así decirlo, contacto cuerpo a cuerpo, pero eso no significa que recurriesen a una agresividad, a una violencia. Un ejemplo todavía más claro, a lo mejor, si tal vez la cuestión del combate en lo físico les puede resultar un poco distractivo en este caso. Gandhi. Está reflejado en películas. Los ingleses, para tratar de oprimir a Gandhi y a la gente que lo apoyaba a él, que seguía su enseñanza, recurrieron a golpes violentos. Trataban de pegarles, de torturarles, les hacían de todo. Está reflejado en películas y son muy fuertes al respecto. ¿Qué decían? ¿Qué es lo que decía Gandhi? Nosotros vamos a dar una respuesta diferente. Ven, ni rehuían de la situación dialéctica, ni es uy, me someto, ni eso precisamente, ni es me someto, ni caían en lo mismo que hacían de salvaje, porque lo que hacían los ingleses, como todo paradigma imperante, era una salvajada, tratar de partirles el traste a los demás en nombre de ustedes son peores, ustedes tienen que obedecer lo que les digo yo. Ante eso, Gandhi, gracias a la iniciación que él recorrió, por caso con su maestro Vinoba, hay historias al respecto enormes, son súper bonitas. José Luis, de hecho, ha también realizado unas articulaciones, unas exposiciones. Si tienen posibilidad de algún momento, y no solamente algún momento, ojalá, sino en continuidad también escuchar y aprender y sumarse a lo que enseña José Luis, de verdad, es totalmente impresionante. Y disculpen si queda así como medio promocional, no, pero es que no es por promocionar, sino simplemente por lo que siento simplemente al respecto. Es decir, si hay algo que considero valioso, lo digo, simplemente. Si a lo mejor en algún momento eso les llegara, que yo lo diga así, les llegara a resultar obstáculo, pues simplemente no lo voy a decir ahora y ya está. Pero simplemente lo que les quiero decir al respecto es que Gandhi ofreció una respuesta diferente.
¿Ven lo que les decía entonces la diferenciación de la que les hablaba antes? Si hubiera de entrada posibilidad de ubicar dos bandos y no una apariencia de dos bandos que en realidad son uno porque los dos caen en lo mismo, si hay posibilidad de hacer esa diferenciación desde antes en lo sutil, ya tenemos avances conmensurados. Eso se lo puedo decir. Los que no se diferencian, por caso, conflicto entre terroristas y Estados Unidos, que por cierto, nota a pie de página, porque les decía antes lo de la confusión en la cuestión en los planos más sutiles. Siempre se ha comunicado, se ha transmitido a nivel de información, a nivel de noticias, que en realidad esos grupos terroristas venían financiados por los poderes, los paradigmas imperantes de Estados Unidos, que puede ser que, por así decirlo, no voy a meterme ahora si son operaciones de falsa bandera, todos esos conspiracionismos que hay en internet, pero lo que está claro es que en esa supuestamente lucha entre ambos hay un foco inferior, hay un foco, se le dice así, un foco inferior, donde ambos polos, por así decirlo, están atados y chocan desde eso. Como dos globos, es decir, dos globos ¿por qué chocan? Porque están atados por la cuerda de abajo. Punto. Si se les diferencia, por eso les decía lo de diferenciar dos bandos auténticamente, con rigurosidad. Si se diferencian, si se ubica una división en lo sutil, en la cuerdita, directamente los globos tienen posibilidad de convivir en el mismo espacio, pero no chocan. Lo cual no significa que tengamos que ser todos iguales, no significa que tengamos que seguir todos los mismos objetivos, no significa que tengamos que seguir todos los mismos resultados. Por eso también, nota a pie de página, esa cuestión de los modelos que seguir hoy en día. Alguien para ser exitoso hoy en día tiene que tener su propia casa, tiene que fundar su familia. En realidad son modelos que cambian, son modas, modas, por así decirlo, simplemente. Al respecto, si se logra de entrada esa diferenciación, tenemos muchísimo terreno avanzado. Y precisamente esa diferenciación en lo sutil, sin recurrir a separarte de la situación densa, ¿qué quiero decir con esto? Pongamos, tienes un puesto de trabajo y resulta que entramas una situación desagradable en tu trabajo. ¿Qué es lo que te enseña la enseñanza? En primer lugar, no trates de recurrir a separarte de eso en lo denso. O sea, no huyas, no trates de decir me voy a otra empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso por lo cual te encuentras, precisamente, te encuentras a ti mismo ante esa situación, viene de ti. Y por mucho que huyas a otros lugares en lo denso, vas a seguir llevando eso mismo. De la misma manera, quien tiene una enfermedad, por mucho que vaya a otros lugares del mundo, la enfermedad la lleva dentro. Y va a seguir transmitiendo esa misma enfermedad a su realidad si la persona no se cura a sí misma desde dentro, desde lo que pasa con esa persona en lo personal. Al respecto, entonces, ¿cuál es la cura ante esa confusión? Confusión que genera guerras en lo denso, choques, obstáculos, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dolor no decidido, evidentemente. ¿Cuál es la cura entonces ante todo eso? El método de la magia es lo que nos enseña en primer lugar a hacer esas diferenciaciones que nos corresponden, que no simplemente que nos correspondan, porque a lo mejor puede quedar así un poco impositivo, que si tú quieres iniciarte, es precisamente la iniciación la que te enseña a, en primer lugar, diferenciarte de eso que se pone del lado de lo anti-iniciático. ¿Qué es lo anti-iniciático? Lo automático. O sea, lo que llamamos hoy en día el ego, el yo. El cristalizado, vamos a llamarlo así, el cristalizado de todos esos precondicionamientos, automatismos, límites que nos son dados a cada uno y que nos son dados a cada uno, que están dentro de cada uno, pero que no somos nosotros, no eres tú. Eso, dado. O sea, si tú hubieras nacido en una cultura japonesa, tendrías unos valores que son totalmente diferentes respecto de los que se tienen en el mundo occidental. Por caso,
se suele decir mucho que en las culturas orientales se valora muchísimo a la gente mayor. No digo que eso esté bien o que esté mal, no me refiero a eso, sino simplemente sucede. O sea, si hay gente mayor que dice, no se les puede contradecir, porque esos son los mayores. De hecho, si bien recuerdo, en Japón tienen un día conmemorativo a la población anciana. O sea, un día de ayudar a los ancianos, vamos a decirlo así. Eso hoy en día no lo tenemos en Occidente. De hecho, a los mayores, mientras más se les pueda perder de vista, según la sociedad, mejor. Por eso tenemos los asilos, toda esa gente que se abandona a la gente en mitad de la calle, etcétera, etcétera. Alguien que nació en Japón, se le fueron dados esos valores. Alguien que fue nacido en una cultura más occidental, más latinoamericana, más americana, más europea, como nosotros, se nos dieron otros valores. Somos nosotros de verdad esos valores, ¿no? No los decidiste. Lo cual no significa que no los puedas aprovechar. Tú vas a tener posibilidad, y tienes posibilidad gracias al método, de aprender a decidir sobre eso también. Si te convienen de verdad esos valores, pues perfectamente. Oye, pues mira, yo, vamos a decirlo así, nací con cierta facilidad para las matemáticas y resulta que sí me quiero dedicar a las matemáticas. Ok, se puede utilizar perfectamente. Lo que quiero decir con esto es que, vamos a decirlo así, las cualidades, los pensamientos, los sentimientos, las ideas que te fueron dadas por dónde naciste, por en qué época naciste, eso de entrada no eres tú, sino que fue simplemente cuestiones dadas. De la misma manera que un hijo de empresarios muy buenos, aunque haya nacido con cierto dinero, con esa herencia no es suya, es de otro. Y de hecho sucede que como la gente, como no nos apropiamos de lo que nos es dado, de esas cuestiones que nos son heredadas, acabamos haciendo los peores destrozos. Les digo, y esto sucede en todo, no simplemente a nivel de dinero se puede ver súper fácil. La gente los ricachones que nacen con muchísimo dinero y después destrozan las fortunas familiares, destrozan los imperios que supuestamente sus padres habían, que no simplemente supuestamente, que sus padres habían construido. ¿Por qué? Porque no se apropiaron de eso. Les digo por experiencia personal. Yo nací con ciertas dotes a nivel de intelectualidad, ¿sí? De facilidad de estudios y tal. Pero esa facilidad para estudios o lo que sea no me ayudó un carajo, por así decirlo, disculpen la palabrota, respecto de mis relaciones personales. De hecho, si no fuese por la escuela, es decir, quiero decir, solamente gracias a la escuela es que tengo y que estoy aprendiendo, continúo aprendiendo a desarrollar también relaciones sociales, aprender a quedar con amigos y todas esas cosas, porque a mí de todo eso no me era posible, en absoluto. De hecho, tener posibilidad de presentar estas cuestiones ante ustedes, para mí también es un borde. Y hace unos años me sería totalmente imposible, me hubiera sido totalmente imposible llegar a sitios así. Gracias a desarrollar una guerra interior, esa sí es la guerra que posibilita de verdad la iniciación, logro y continúo dirigiéndome a lograr, diferenciarme paso a paso de eso que fui. Si a ti resulta que te dicen, tú es que eres un tímido, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a conformarte simplemente con ser tímido para el resto de tu vida y vas a no acceder a todo eso que está más allá de la timidez? ¿O quieres desarrollar una guerra, que es la que te propone la iniciación, para que si tú desarrollas esa guerra, ese combate, tú llegues a conseguir, por ejemplo, tus propias relaciones, tus propios accesos, tus propias oportunidades? Es un camino. Sí, señor. No surge, sino que se inicia con una decisión. La decisión corresponde a cada uno. Pero también es cierto que, es decir, es un camino y vamos aprendiendo. Y ahí sí tenemos posibilidad de tanto. Y es fundamental. Voy aprendiendo yo, vas aprendiendo tú, cada uno individual. Eso es innegociable. Y también es cierto que eso puede ser complementado por la posibilidad de realizar intercambios, como los que realizamos en esta actividad. ¿Siguiendo qué lógica? Siguiendo la lógica de los 11 pasos de la magia. 11 pasos de la magia que te enseñan a combatir contra
todos esos automatismos que lo que van a pretender de entrada es que te confundas en todo emprendimiento que quieras realizar y en realidad en toda la vida. Quiero decir, por ejemplo, tú quieres realizar tu propia empresa. Pregúntale a alguien qué es lo que quiere realizar. O no te lo dicen, no lo han pensado, o cuando lo que hablan, lo que dicen en realidad es lo que no quieren. Ay, es que yo estoy muy cansado, no puedo, porque en realidad me siento muy débil. Tú les preguntaste qué es lo que quieren y te han respondido todo eso. Entonces lo que están diciendo, por escucha, vamos aprendiendo paso a paso también a aplicar cada uno de los pasos, lo que se imaginan que dicen en su caos de ideas, confusión, ven, ojalá que vayan quedando claras esas articulaciones en un primer momento, porque claro, porque decir, el paso 1 de la magia, si a lo mejor conocen algo ya de la obra de José Luis, paso 1 de la magia es caos de ideas, está todo caotizado. Tratas de decir qué es lo que quieres conseguir, en realidad dices otra cosa totalmente diferente. Te pregunto qué es lo que quieres lograr y lo que dices es tus problemas, tus aflicciones, o dices totalmente cuestiones abstractas, o yo quiero la paz mundial. Dile eso a un taxista. Lléveme arriba. ¿Arriba dónde? Hay que aprender a decir la frase exacta. Hay que aprender a utilizar el discurso. Para aprender a utilizar el discurso, para orientar a tu realidad de la misma manera que también y no simplemente de la misma manera, sino siguiendo también la misma lógica que se utiliza para, por ejemplo, conducir un taxi, conducir un coche, la misma lógica que utilizó Dios para crear el mundo, para crear el universo, y eso está ubicado en las Biblias. Dios dijo y hubo. Creó con la palabra. Para hacer todo eso hay que aprender a escuchar. Aprender a escuchar qué es lo que se oculta en ese caos aparente de ideas. Como les decía, yo te pregunto qué es lo que quieres realizar y me respondes por lo que no puedes hacer porque tienes una enfermedad. Me estás diciendo que en realidad lo que quieres es la enfermedad para no poder hacer lo que dices, lo que tú en otro momento habrías dicho que sí quieres hacer. Entonces tiene unas aperturas enormes. Entonces, claro, primero, caos de ideas, partes de caos de ideas. Lo que dices, lo que ordenas a tu universo y lo que le estás invocando todo el rato es más y más y más justificaciones que satisfagan ese primer estado caótico. Entonces lo que va a suceder a nivel de paso 3, o sea, paso 1, caos de ideas. Paso 2, orden de la palabra, lo que le ordenas a tu universo, lo que le invocas con tu palabra. Una vez esos dos pasos están tomados por el yo, automáticamente entonces más división automática, más caos también a nivel de tus sentimientos. Un día te levantas con ganas, pero se te apagan enseguida. Otro día te levantas y sientes una depresión enorme, te vuelves a la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que se densifica a nivel de paso 4, estamos hablando de la primera mitad del método de 11 pasos, primera mitad son los primeros 4 pasos, como les decía, caos de ideas, orden de la palabra, el peligro de la forma, los sentimientos, cómo te sientes, y finalmente, dentro de esa primera mitad, el oráculo de la cosa. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? ¿Qué es lo que entra más en el día a día? Las señales se te vuelven en contra, o directamente ni las interpretas, etcétera, etcétera. Ven, ya esos 4 primeros pasos están tomados por el yo, por el ego, por lo automático, por el ser humano, el ser. Todo eso, o sea, lo que eres simplemente porque otro lo decidió. Todo eso tomado por el yo, evidentemente, densifica a nivel de resultado final que la vida, entre comillas, con minúscula, quede determinada totalmente por el otro. Y si el otro decidió que donde residas sea en una jaula oxidada, resides en una jaula oxidada y nunca más puedes atravesarla. Si el otro decide que residas en una jaula de oro, pues todavía peor, porque te crees que encima que porque los barrotes son de oro no es jaula, pero en realidad la jaula sigue siendo igual de jaula. Lo que nos enseña también Sun Tzu es a desarrollar un combate, guerra con mayúscula, guerra auténtica, contra ese automatismo en cada uno de nosotros que dicta que lo que haya perpetuamente sea la confusión que genera las guerras con minúsculas en lo denso.
Si aprendemos a ordenar, ok, yo lo que quiero es generar mi realidad con tales y tales y tales y tales y tales cuestiones. Lo ordeno yo. Tengo entonces claro que cualquier cosa que me desvíe de lograr eso, no soy yo, sino que es algo automático en mí. Voy a aprender a reconocer dónde está ese enemigo que no está fuera, sino que está en mí. Y ante eso voy a plantear y a desarrollar mi combate. Ahí está la guerra auténtica. Esa es la guerra con mayúscula que te permite diferenciarte de la confusión original. Ante esa confusión hay que plantear un combate. Combate principal que se desarrolla en los primeros 4 pasos. Ahí, por así decirlo, se juega toda la carne en el asador, también teniendo claro que el método hay que recorrerlo entero. Son 11 pasos de la magia iniciática. Hay que aprender a traducirla a aplicaciones concretas. Y también, entonces, aprender a traducir, aprender a interpretar lo que nos enseñan los textos originarios al respecto a aplicaciones concretas. Si cada uno decidimos desarrollar y recorrer este camino iniciático. Por mi parte, yo aclaro por aquí que doy mi compromiso de continuar celebrando estas actividades para, en primer lugar, aprender yo también a enseñar. Enseñar, o sea, enseñar en mí también. O sea, tengo que demostrar ética de atravesar yo mis bordes internos, dar los pasos que yo tengo que dar como persona, como hombre, y con eso utilizar también eso que yo recorro en mí para enseñárselos a ustedes. O sea, si yo, por así decirlo, les quiero enseñar a alinear emociones y lo que vengo es, oh, estoy triste, estoy aburrido, pues entonces ahí sería, por así decirlo, una cosa totalmente básica ya desde la cual sería totalmente fácil de desacreditar todo lo que yo pudiera decirles. Entonces para mí también es un riesgo desarrollar estas actividades. Yo me comprometo a recorrer también aquí y a continuar recorriendo mi camino iniciático desde la escuela iniciática que yo entramo todos los días y que yo recorro todos los días, que es la escuela de José Luis. Yo lo que les propongo a ustedes es que si están de acuerdo, si les parece interesante este recorrido, pues entonces recorramos ustedes y yo juntos, aprendiendo a diferenciar estas actividades de manera mensual. Y aquí lo anuncio ya, y con esto ya concretamos la reunión de hoy. Las primeras 5 o 6 reuniones creo que van ya respecto de aprender a traducir los 11 pasos de la magia en y de el arte de la guerra, en y hacia la vida de cada uno. Han sido charlas gratuitas. Creo que tal vez no han sido 5 o 6, tendría que comprobarlo, tal vez hayan sido 4 o 5. Pero bueno, es decir, esta primera etapa han sido charlas gratuitas. De ahora en adelante, las charlas van a tener un honorario. Un honorario no muy caro, es mensual, lo estoy planeando que sean más o menos unos 10 euros, 10 dólares por mes. Una reunión de 1 hora, más o menos. Yo entiendo que es un honorario bastante asequible. Y también lo ubico porque es un compromiso para mí también. Yo nunca he dado estas actividades que sean con un compromiso también, por ejemplo, respecto de lo honorario. ¿Por qué? Porque yo también tenía miedo de, ay, nadie va a comprar, nadie, etc. Son, por así decirlo, límites mentales. Y yo también entiendo que asumo una responsabilidad mucho mayor si yo requiero un honorario respecto de mis actividades, porque entonces también es un compromiso. No les puedo dar cualquier cosa, porque perfectamente ustedes me podrían decir, oye, mira, Ramsés, yo te he pagado por unas actividades, no me puedes dar cualquier cosa que se te ocurra, porque simplemente no voy a pagar por algo que directamente no es valioso. O sea que yo me tengo que también exigir a mí mismo subir de nivel. Es tanto, por así decirlo, una manera de testear quien sí se comprometa a recorrer esta actividad, es una manera, es decir, por ejemplo, en los templos budistas, en los templos Shaolin, en los distintos templos chamánicos, para pedir enseñanza y para lograr que te den enseñanza, los maestros también te exigían un pago, bien sea por cabras, por vacas, por... precisamente, o sea, yo que me llamo Cabrera, entonces lo primero que se me ocurre es simplemente las cabras, qué bobo hay.
hay que aprender a escucharse. Es decir, te pedían que les dieras a cambio unas cabras, unas vacas, unos animales, especias, dinero, etc. Comida. Yo entiendo que también entonces tengo yo que aplicar esa misma lógica. Primero, por atravesar mis bordes personales. Segundo, porque también me ayuda a exigirme más y ustedes entonces también tendrán posibilidades de exigirme más a mí. Lo cual, entonces todos ganamos y nadie pierde. Como les decía, las anteriores siguen siendo gratuitas, en el sentido de que están todas, o casi todas, un 90%, publicadas en mi canal de YouTube. Tienen posibilidad de comprobarlo cuando quieran, totalmente accesible el canal. Lo que sí es necesario ubicar al respecto es entonces que en adelante va a haber estas nuevas condiciones. Yo les agradezco mucho si les parece interesante y también entonces sumarse a las actividades de ahora mensualmente. Les avisaré mes a mes cuándo son las fechas exactas, la fecha exacta de la reunión y el horario. Y al respecto también se necesita, por tanto, un compromiso de continuidad. Si recorremos este camino es para recorrerlo mes a mes, mes a mes, mes a mes en continuidad. Aunque sea si tú ingresas comprometiéndote con conseguir tal resultado, te comprometes a continuar recorriendo, aunque sea hasta la estación siguiente, que es haber conseguido el resultado por el cual ingresaste al camino. Dar la palabra y cumplirla. Fundamental en todo recorrido iniciático. Ojalá también sepan ver y logren ver que esto es una oportunidad para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias de verdad por escuchar y a dar el paso adelante a venir a estas actividades, venir a aprender cuestiones que no son las que pretende que se les enseñe el paradigma imperante. El paradigma imperante no le gusta que hablemos de estas cuestiones y por eso ante eso tenemos que ubicar cada uno, quienes nos comprometemos con el camino iniciático, a aprender a plantear combate y desarrollar combate automático te dice no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Con esto doy mi compromiso y me arriesgo a saltar al vacío. Venga, adelante, sí señor, hay que subir el nivel. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo, dedicar su atención. Ojalá les haya parecido interesante el contenido que hemos tratado en la reunión de hoy y desde ahora en adelante vamos a profundizar muchísimo más viendo las articulaciones que de los 11 pasos de la magia están presentes en Sun Tzu, siguientes textos, la Biblia, la República de Platón, los textos de Aristóteles. No va a ser una cosa de estudio así muy intelectual académicosa, pero sí es cierto que tenemos posibilidad de utilizar esos textos que son lindísimos para aprender a reconocer ahí los 11 pasos de la magia. Y gracias a ese proceso de traducción vamos a tener muchísimo más facilitado aprender a traducir los 11 pasos de la magia a la vida de cada uno. De nuevo, muchísimas gracias y nos encontramos desde marzo de 2019 en adelante, en continuidad. Muchísimas gracias.